Claro, ya lo decía Titi González. Hablemos a las 12, política y actualidad, aquí en T13 en vivo. Hoy con el investigador senior del Instituto Red Pública, el historiador Alejandro San Francisco, que además es profesor académico en la Universidad Católica y en la Universidad de San Sebastián. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación, con el mayor gusto. Perdona, pero terminaba el programa anterior con esta noticia, este niño baleado de 11 años en Peñaflor, que termina muerto. Y eso me permite hacer un gancho con un primer tema para conversar, Alejandro, que es difícil responsabilizar a un solo gobierno de asuntos como estos, digamos, de incrementos en violencia, en delincuencia. Estos suelen ser problemas más bien estructurales, con muchísimas causas y que es difícil achacar a una sola persona, digamos. Pero ¿cómo piensas que va a ser el legado del presidente Boric en esta dimensión, digamos, con lo que ha pasado en estos 3 años en esta materia? Yo creo que hay que distinguir los temas y en esto siempre es relevante el gobierno, pero también la oposición. O sea, hay que ver qué proyectos de ley se presentaron en materia de seguridad en los gobiernos de Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric, y cómo se comportó la oposición respecto de ellos. Yo creo que este gobierno, en ese sentido, ha actuado más responsablemente en estos 3 años en La Moneda que lo que hizo durante la oposición al presidente Sebastián Piñera. Y en ese sentido, si tú miras los números solamente, hace 10 años, 12 años, morían unas 470, 500 personas asesinadas al año. En estos últimos 3 años son 100 al mes, o sea, vamos sobre 1.200 personas. El 2002 tuvimos más violaciones de mujeres que en los últimos 10 años previos. Entonces hay una situación que es lamentable, que es mala, pero si tú ves en el sur había un mayor control, una disminución de las tomas y otras cosas. O sea, podríamos decir que es dudoso todavía si esto va a manchar el legado del presidente, digamos. Yo creo que en los dos temas en que más ha puesto atención la población, el gobierno va a quedar al debe, que son el tema del crecimiento económico. El presidente Gabriel Boric dijo en una entrevista a Tomás Moschati en una ocasión que él esperaba crecer al 3,5%. Para tener ese promedio tendría que crecer al 10% el 2025, ya es absolutamente imposible, y todo ilustra que va a ser muy mala la situación. Y en el tema de la delincuencia, la verdad es que el país se ha visto superado y el gobierno ciertamente es arrastrado al respecto. Claro, la pregunta con la mirada un poco más larga, estoy pensando, por ejemplo, hoy día en la mañana hablábamos en Tele13 Radio sobre Eduardo Frei Ruiz Tagle, que 25 años después de que dejó de gobernar, uno mira ese gobierno de una manera, o probablemente los historiadores van a mirar ese gobierno de una manera totalmente distinta a como se miraba al inicio del gobierno de Ricardo Lagos, apenas terminado el gobierno. En ese sentido, en la mirada larga, probablemente se vean los aumentos de índice. La pregunta es si es responsabilidad de este gobierno o no, digamos. No, yo creo que tiene más responsabilidad en la oposición al presidente Piñera cuando ponían, por ejemplo, normas para parar la inmigración, y en ese sentido, como sector político. Como sector político. Claro. Como gobierno le ha tocado la realidad de Chile en la actualidad, que es muy lamentable, muy dramática, y donde las bandas organizadas, el crimen organizado y otras cosas, ven que Chile era un país donde era fácil delinquir y redituaba hacerlo. ¿Y cuál es el legado del presidente Boric en esta materia? Estamos prácticamente un año del final del gobierno. ¿En el tema de delincuencia? No, en general. Mira, sí. El legado, hay una parte que es crucial que no se puede definir hoy. Es a quién le deja el mando. O sea, el gobierno va a ser juzgado de una manera en términos de legado si le deja el mando a Michelle Bachelet, Carolina Toá o alguien por el estilo, o si se lo entrega a Evelyn Matei, José Antonio Caz o Johannes Kaiser. Son dos legados diametralmente distintos. ¿Por qué? Y esta es una lógica que vale para todos los gobiernos, porque ¿cuál es la principal responsabilidad de un gobierno? Es hacerlo bien. Pero hay un correlato de hacerlo bien, es que la gente así lo perciba, de manera tal que tú puedes decir, o un auditor puede decir, mira, Elwin lo hizo mal. Bueno, la ciudadanía pensó que lo hizo bien y religió a Frei en primera vuelta con 58%. Y lo mismo pasa en los dos gobiernos sucesivos de la concertación del presidente Ricardo Lagos y la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué ocurre eso? Porque la percepción es que lo han hecho bien y que no lo podría hacer mejor el del frente. Eso es el régimen democrático. La mayoría dice una cosa y dice la otra. El presidente Sebastián Piñera lo hizo muy bien en el tema del COVID, pero la evaluación general
era muy difícil, tanto que quien se presentaba como sucesor quedó muy mal ubicado y finalmente terminó ganando un adversario. Ya, entonces, en primer lugar, quien gane las elecciones va a determinar una parte de ese legado. Yo creo que es crucial. Y en la mirada larga, más allá de ese En segundo lugar, a mí me parece que hay un tema donde el gobierno puso todas las fichas y fracasó, que fue la convención constituyente y la nueva constitución. El ministro Giorgio Jackson planteó que era una condición de posibilidad del éxito de la administración que fuera aprobada la Constitución en el plebiscito 4 de septiembre. Fue rechazado. Un error histórico. Y fue rechazado abrumadoramente. Lo que pasa es que puede ser un error histórico, pero también es un error práctico. O sea, no es que se haya equivocado Giorgio Jackson, es que iba todo en el paquete. Si tú miras la elección de Gabriel Boric, tiene muchas razones por las cuales llega la moneda. Hay una que es crucial, es el último viento de la Revolución de Octubre de 2019. De manera tal que si tú dices, la Revolución de Octubre del 2019 cambia el eje político en Chile, obliga a los sectores políticos a llamar a una convención constituyente. En la convención ganan sectores que estaban marginados o que tenían menos representación antes, particularmente la Lista del Pueblo y otros. ¿Y cuál es el último viento de eso? Bueno, la elección de Gabriel Boric como presidente de la República. Lo lógico sería que lo siguiente era el triunfo del proceso constituyente. Ahí se mezclaron dos cosas. Una es que al gobierno ya no se le evaluaba como promesa, o sea, como un horizonte de expectativa, sino que se le evaluaba como lo que había hecho en la moneda en los primeros 6 meses, desde el 11 de marzo del 2022 hasta el 4 de septiembre del 2022. Si tú miras las encuestas, por ejemplo, Plaza Pública Cadem, el mes anterior, todo agosto, el gobierno tiene una aprobación entre un 35 y un 39%. O sea, exactamente igual que lo que fue la votación. Que fue un 38. Y lo segundo es que a la Convención Constituyente ya no se le mira como todos participamos para hacer un Chile mejor y la casa de todos, sino por la realidad. Y la realidad es que falla la Convención Constituyente tanto en su contenido, o sea, en los convencionales, como en su texto. Claro, o sea, es una derrota política, práctica también, como tú lo dices, pero que marca definitivamente, y marca recién empezado el gobierno, 6 meses. Demasiado temprano. Un octavo del gobierno, claro. Efectivamente, y eso no tiene vuelta atrás. Y en lo demás, cuando tú miras qué cosas el gobierno puede presentar como legado, a mí me parece que puede presentar lo de las 40 horas, es un logro de la administración tal cual lo había planteado la oposición a Sebastián Piñera en el gobierno anterior. Puede tener logros por el estilo, quizá tenga algún logro si es que se llega a acuerdo en materia de pensiones o algo por el estilo, pero fracasó la reforma tributaria. Y lo otro es que se pueden ver los efectos ya de las reformas educacionales del 2014, el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección. En ese mismo sentido, una última cosa respecto del legado. El otro día conversaba con alguien en alguna de las entrevistas, digamos, que decía, alguien del oficialismo, digamos, que decía que era totalmente injusto decir que el legado del presidente era haber cambiado de opinión, digamos, y no haber llevado adelante cosas que no pudo llevar adelante, que estaban en su programa o en su ideario y que eventualmente todavía puede seguir pensando. Hay un punto en eso, digamos. Hubo una derrota política evidente, que es la que la mencionamos en la convención, pero por otra parte también el gobierno hizo cosas, ¿o no? Evidente. En política se puede cambiar de opinión por dos razones. Porque literalmente se cambia de opinión. Tengo nuevos antecedentes, digo, sí, en realidad lo que yo pensaba no era exactamente lo mejor para el país porque tengo estos datos que me permiten ver las cosas de otra manera. Pero hay una segunda razón, es porque la realidad cambia y lo más absurdo en un dirigente político es oponerse a la realidad. Tú te puedes enojar, puede no gustarte, claro, pero no puedes contradecirla porque es fáctica. Por ejemplo, hay un terremoto, no, yo me opongo al terremoto. No, lo que tienes que administrar es qué haces después del terremoto. Y en ese sentido, a mí me parece que el gobierno va a tener que evaluar bien qué cosas son cambios realmente por convicción, que son los más relevantes, a los que son por circunstancias. Pues lo que podría ocurrir aquí, y este es el momento de la medición, no es si el gobierno o el Frente Amplio o el Partido Comunista han madurado en estos años, se han aprendido. Lo relevante se va a medir cuando sean oposición. Van a ser una oposición. ¿Cuál va a ser su conducta? Claro, si van a ser tan intransigentes como lo fueron con el presidente Sebastián Piñera en dos ocasiones. La intransigencia no la mido en las ideas, porque ahí cada uno tiene derecho a tener las ideas que estime conveniente, sino que, por ejemplo, cuando empiezan las movilizaciones del 2011, lo que dice el movimiento estudiantil es lo que la gente quiere es, o sea, desconoce la elección de lo que la gente quería un año antes,
que era que Sebastián Piñera gobernara con su programa, y dice, no, lo que la gente quiere es otra cosa. Y eso es muy delicado, porque en el fondo tienes dos elecciones en la práctica. Una donde compiten todos en igualdad de condiciones, y una segunda que la fija la calle, que dice, no, ahora la gente cambió de opinión y ahora está con el movimiento social. Ahora, es cierto que en el 2011, tomando en consideración el estado de ánimo que había después del 2009, después de la colusión de la farmacia, del caso La Polar, había un viento de cola para esas protestas que, bueno, por eso se llenaron las calles, digamos, ¿no? Y tiene sentido, eso tiene un sentido político también. Y tiene sentido que así sea, y es bueno que así se exprese, si eso no es ningún problema. Si la pregunta es qué quiere la gente. La gente en democracia decide en las elecciones. Es verdad que puede haber movilización y puede haber otro tipo de cosas, pero torcer la voluntad popular por esa vía, si tú miras, claro, es lo que contradecía el presidente Salvador Allende en 1972 con el paro de octubre. O sea, el pueblo ya definió el 70, ¿por qué ahora vienen con un paro sedicioso? Claro, le llama paro sedicioso. Una cosa es la sedición y otra cosa es el sentido político que un gobierno tiene que saber interpretar en una cosa como las manifestaciones del 2011. Y yo creo que ahí había varios problemas prácticos y que se reflejan hasta el día de hoy. En educación, que ha tenido Chile un amplio crecimiento de la cobertura, y eso ha sido una buena noticia, pero ha tenido una baja en la calidad, y eso es un dato que hay que anotar. De manera tal que cuando se ofrece educación pública y de calidad, gratuita, la verdad es que lo que se está haciendo es una promesa que o es falsa o es limitada en sus resultados, o derechamente es para licuar la aprobación de una determinada norma. Porque lo que hay que poner, cuando tú pones esa gratuita y de calidad, tú sabes lo que es gratuita, es no pagar. Claro. En cambio no sabes lo que es de calidad, entonces supone que lo estás recibiendo. Pero el día que te miden, que es en las pruebas PISA, en la prueba PAES y en otras, los resultados son negativos o malos. Bueno, significa que la promesa fue incumplida, y en ese sentido la movilización tiene sentido, pero los resultados no necesariamente acompañan a la movilización. A propósito de eso, hoy día en la mañana en Televisión Radio conversaba con el ministro de Bienes Nacionales, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, al que le han sacado muy en cara sus tweets de hace 12, 13 años, en torno precisamente a la concertación, a lo que era el financiamiento educacional en ese momento. Y él dijo una frase, dijo, mi yo del pasado probablemente se arrepiente si yo miro mi yo del pasado, me arrepiento de la forma en que expresé eso en algunas descalificaciones que hice a de determinadas personas, pero sí tenía sí había un estado de ánimo y un estado de cosas que permitía una crítica política legítima. A lo mejor la expresaría de otra forma hoy, pero había una crítica política legítima. Eso es un aprendizaje aparentemente, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hay que aprender otra cosa. Esto como el fútbol. Si tú vas al estadio y el árbitro cobra en contra de tu equipo, tú no le gritas, me parece una injusticia, señor árbitro, le gritas algo más. Bueno, algo un poco más altisonante. En Twitter o X, me parece que hay que ser más cuidadosos, y particularmente las personas que tienen responsabilidades públicas. Tú no puedes estar opinando de cada cosa, porque efectivamente tú puedes decir que bueno que le pegaron a ese político, a ese periodista, a ese personaje. Pero no es bueno que le anden pegando a las personas, nunca es bueno, no es la forma de solución. De manera tal que el mayor aprendizaje debiera ser ese. Obviamente no hay ninguna posibilidad que un ministro de Estado recién designado diga expresamente, yo reivindico lo que señala en ese tuit. O sea, sea aprendizaje o no sea aprendizaje, la otra posibilidad no existe. No tiene otra posibilidad. Es interesante el punto, esto es una digresión, pero es que me acordé del caso de Camila Flores, la diputada de RN, que le ganó un juicio a una multitienda donde los empleados durante la época del estallido social no la quisieron atender. Y es bien interesante el punto, porque lo que me llama la atención es que todavía hay gente, tantos años después, cuando ya las pasiones se supone que están mucho más calmadas, que sigue reivindicando que era razonable que la gente que los empleados de esa tienda le negaran la atención, digamos. Lo que pasa es que por ideas políticas. Lo que pasa es que la razón que dan es inaceptable. Porque si la razón es que usted entró a robar hace 2 semanas o alguna de por el estilo, la gente lo va a entender. Tiene sentido. Si es porque no se atienden pacos ni fachos, la verdad es que no tiene presentación. Y en ese sentido, pero también hay que tener los momentos. Lo que ocurre en torno a las guerras civiles, a los golpes de Estado, a las revoluciones como la de octubre, es que la polarización crece, el centro se comienza a vaciar, y por ende yo miro al que está al frente no como un adversario político, lo miro como un enemigo. Claro, y entonces se entiende como y en ese sentido tenemos que comprenderlo, pero no justificarlo. Ahora, 5 años después,
Lo que pasa es que las pasiones están exacerbadas. Si todavía, tú miras, es que todavía, porque fíjate que si tú miras la historia de Chile de los últimos 50 o 60 años, yo la podría definir así. Tú tenías 3 tercios, que eran los que se reconocían públicamente, la derecha, el centro y la izquierda, con momentos de polarización en torno al 70-73. Después de Pinochet, tú tienes 2 medios, un medio más grande, que es la Concertación, y un medio más chico, que es la centro-derecha, que termina llegando al gobierno con Sebastián Piñera en 2 ocasiones, el 2010 y el 2018. ¿Qué tienes hoy? Tienes 4/4. Y esto es bien interesante porque es una novedad histórica. Lo que tú tienes es una derecha, que voy a decirlo en términos presidenciables, sería José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Tienes una centro-derecha, que sería Evelyn Matei. Tienes una centro-izquierda, que serían los partidos de la antigua Concertación, el Radical, el Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, y tienes una izquierda, que vendría a ser el Partido Comunista más del Frente Amplio. Eso, con los resultados de todo este tiempo, lo ves nítido. Pero y con las encuestas también. O sea, cuando tú miras, porque en las encuestas presidenciales se ve más chica la izquierda, pero eso es falso. La izquierda, el gobierno del presidente Boric, tiene entre 30 y 32 puntos más o menos de manera sistemática. Entonces cuando tengan un candidato va a tener ese... Lo va a subir. Claro. Si tú ves a personas como Claudio Rego o Carolina Toá, en el peor escenario van a sacar entre 15 y 25 puntos en una primera vuelta. Y si tú miras por el otro lado, Evelyn Matei tiene 23 y Johannes Kaiser, Kast tienen 19. O sea, es parejo. Ahora, obviamente no da 100, porque hay candidatos chicos, hay partidos como los socialcristianos, pero a mí me parece que los 4/4 son visibles. Ahora, dicho eso, el optimismo de José Antonio Kast, que el domingo pasado aquí en Mesa Central dijo, de todas maneras va a ganar un candidato de derecha, ¿te parece razonable? No, yo el de todas maneras lo elimino de mi vocabulario. Se puede ganar y se puede perder. ¿Esto de qué depende? Tú eres historiador, entonces tienes eso. Claro, pues uno tiene que matizar las cosas. Fíjate que te doy 2 ejemplos. El año 58, Salvador Allende quedó a puertas de ser presidente en la próxima. Claro. Bueno, la derecha apoyó a Frei y ganó Frei. El año 2000, todos lo recordamos, se eligieron 2 presidentes de la República, Lagos para ahora y Joaquín Lavín para la próxima. Bueno, Joaquín Lavín bajó y se eligió a Michelle Bachelet, que el año 2000 no existía. O sea, no es que fuera una posible candidata, no existía. De manera tal que qué va a pasar de aquí hasta el final, no lo podemos saber. ¿Y por qué no lo podemos saber? Si tú miras, nosotros estamos en enero de 2025. Si tú vuelves a enero de 2021, los que pasaban a segunda vuelta eran Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Esa era la segunda vuelta. Ni Jadwe ni Lavín estuvieron en la papeleta porque perdieron las primarias. De manera que queda mucha competencia todavía como para predecir qué va a pasar en las primarias en noviembre. O sea, teniendo una buena opción, la derecha puede perder la elección si es que hace las cosas mal, digamos. Efectivamente, porque cuando terminaron las primarias la vez anterior, a mí me parece que era claro que Sebastián Sichel iba a pasar a segunda vuelta con Gabriel Boric. Bueno, a las 2-3 semanas me parece que los aciertos de José Antonio Kast y los desaciertos de la campaña de Sichel llevaron a que se invirtiera la situación y pasara Kast no solo a segunda vuelta, sino con primera mayoría, y Gabriel Boric. Entonces la campaña también es relevante. Claro, lo que se hace, lo que se dice y lo que se niega y lo que no se niega. Y cómo se hace participar al pueblo que está detrás tuyo. Porque en esto es bien interesante. Tú tienes y es muy difícil la ecuación. Tú tienes que definir a quién hablarle. En primer lugar hay que hablarle a la gente propia. O sea, tú tienes que tener la retaguardia muy bien compuesta, muy fidelizada. Pero luego, si quieres tener mayoría, no basta la retaguardia, tienes que llegar a otro. Algunos dicen eso significa hablarle al centro. Puede ser pactar con el centro, también puede ser. Pero también puede ser, por ejemplo, hacer o tener una presencia social más relevante en aquellos lugares en que antes tuvimos, derechas o izquierdas, menos votos. Y eso significa un trabajo para captar nuevas adhesiones. Porque a lo mejor... ya, pero eso es trabajo territorial. Derechamente, ¿no? Y yo le asigno el mayor valor. La derecha cuando tuvo sus mejores resultados fue por trabajo territorial. La derecha en general. Y cuando tuvo peores resultados, incluyendo el 1970, también fue por falta de trabajo territorial. Me parece que... Y el que lo ganó ahí fue la democracia cristiana. Si tú ves el trabajo de la democracia cristiana, a mí me ha tocado entrevistar por razones de historiador a muchos dirigentes que hoy día tienen más de 90 años. Yo me decía, no, yo viajaba todas las semanas a Lampa a enseñarle a votar a la gente. O sea, su terreno era Lampa, el otro era tal otro. Claro. Bueno, con eso
el resultado predecible es que te va a ir mejor en la próxima elección. Hagamos una cosa, tengo que ir al corte, pero dejemos pendiente la disputa en la derecha, porque a propósito de tener la retaguardia firme, vamos a ver lo que pasa entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Pero hablemoslo a la vuelta. Estamos con Alejandro San Francisco, el historiador, en esta edición de Hablemos a las 12. Pausa por T3 en vivo y volvemos de inmediato. ¿Las pestañas y las cejas son tu punto débil? ¿Odias ver en el espejo esa mirada pobre y deslucida? ¿Lo has probado todo sin resultados? Basta de perder tiempo y dinero detrás de propuestas artificiales, pasajeras o que no funcionan. Llegó Lash Max. Efecto pestañas postizas, pero al natural. Eso que todas queremos te lo da Lash Max. Pestañas largas, tupidas y sexys y cejas poderosas para una mirada intensa, impactante e inolvidable. Lash Max es el serum activador de crecimiento de pestañas y cejas que te promete en pocas semanas resultados que ni tú podrás creer. Su probada fórmula de origen natural fue desarrollada en Europa a partir de 3 biocomponentes que triplican el potencial de tu mirada. Actúa directamente desde las raíces, estimulando la actividad celular de pestañas y cejas para multiplicarlas y promover un crecimiento más rápido. Además, nutre, fortalece y aumenta la flexibilidad, evitando que se debiliten, se quiebren o se caigan. El éxito de los estudios es indiscutible. 91% menos caídas, 76% pestañas más tupidas, 73% más largas y 71% mayor densidad. Lash Max te cambia la mirada y la mirada lo es todo. Así es Lash Max. Una fábrica de pestañas wow, intensa, impactante e inolvidable. Si quieres las 3C de la mirada, llama al número que ves en pantalla y te llevarás Lash Max a un súper precio. En Swiss Nature Labs están tan seguros de los resultados que garantizan tu satisfacción. ¿El producto no colma tus expectativas? No te preocupes, te devuelven el dinero. No dejes pasar un minuto más. Llama ya. Dejábamos planteado antes del corte con Alejandro San Francisco, quien Hablemos a las 12, historiador, académico, investigador senior del Instituto República, la idea de la presidencial de la derecha y esta disputa. ¿Cómo ves la disputa Kaiser-Kast? Primero una cosa respecto de la presidencial de la derecha. A mí me parece que va a haber 2 candidaturas o más en las derechas. Eso me parece clarísimo. No va a haber primaria amplia de toda la oposición. No, eso está claro. Eso ¿no? Me parece que está descartado. Ahora, en el tema Kast-Kaiser tenemos un problema práctico para evaluarlo, que lo de Kast es un proyecto político en que Kast es el líder. Lo de Kaiser es un líder que puede tener ideas políticas, pero que todavía no articula, si bien lo está haciendo, el Partido Nacional Libertario y eventualmente va a tener lista parlamentaria. O sea, el proyecto político incluye esas formalidades que parecen procedimentales, pero que no son a mí me parece que pura sí. idea. A mí me parece que sí, porque yo creo que sería injusto descalificar a una persona de populista porque no tiene partido. Pero Kaiser lo está implementando, pero no lo tiene todavía. Y lo que viene después, ¿será capaz de presentar una lista parlamentaria? Esa lista parlamentaria será en todo Chile o en algunos lugares, será en pacto con José Antonio Kast, en pacto con Chile Vamos o aparte de todos. Entonces eso es muy difícil de medir. Ahora, con los datos que tenemos, a mí me parece que tenemos 2 cuartos en pelea. Una es Evelyn Matei, el segundo es Kast-Kaiser, 23-19%. Eso se va a seguir moviendo. O sea, el gran problema que tiene la candidata mejor aspectada es que es la que tiene más posibilidades de bajar, porque efectivamente porque está muy arriba. Tuvo mucho tiempo muy arriba. O sea, si tú pudieras expresarlo de alguna manera voluntarista, a un candidato le conviene estar en el 12, 15 e ir subiendo, que estar claro, en el 25 durante un año, que ahora, es una cosa muy difícil. Es cierto que hace 4 años no había nadie en esa condición. Cuando mencionabas a Jadwe y a... Jadwe y Lavín eran los únicos 2 que superaban el 10%, pero no tenían el 23. No, tenían 12, 13, claro, sí, no mucho. Entonces, pero eso sigue siendo mejor que estar en el 20 y tanto. Ahora, el que está arriba tiene casi puras posibilidades de bajar. Ahora,
con José Antonio Kast pasa una cosa, pasar una cosa paradojal, que es que si Johannes Kaiser sigue subiendo en las encuestas, porque pasa esto, que Johannes Kaiser es el que va para arriba, se le puede poner cuesta arriba la cosa a Kast, ¿no? Por supuesto, por eso digo yo que... Puede sufrir el síndrome Sichel. Puede sufrir ese síndrome, pero Kast es una candidatura consolidada, la de Kaiser es una candidatura incipiente que va muy bien. La de Evelyn Matei es una candidatura consolidada. Ahora, que estés consolidado no significa que vaya a llegar a la meta, significa que el momento en que estamos. Yo creo que Daniel Jadue y Joaquín Lavín, para seguir en el ejemplo, eran consolidados. Sí, por eso, no es suficiente. No, yo creo que hay dos cosas que van a ser muy relevantes. Primero, cómo se desarrollan las primarias. Kaiser dijo que quería ir a primarias con Chile Vamos, o de toda la oposición, mejor dicho. Chile Vamos claramente no quiere ir a primarias con Kaiser, de manera tal que eso es un pololeo de un lado, no resulta. Claro. En segundo lugar, está la presentación de listas parlamentarias, y en ese sentido yo creo que sería un error muy profundo de las derechas llevar 3 listas parlamentarias o 4 listas parlamentarias si consideramos a los socialcristianos. Va a tener que existir la voluntad de generar al menos 2 listas parlamentarias potentes. Porque si no es un suicidio. Es un suicidio político, sí, en términos electorales. ¿La reforma de pensiones cómo va a impactar en esto? Y ahora la reforma de pensiones se ha discutido con algunas señales que han salido hacia afuera y yo creo que puede impactar. ¿En qué sentido? A mí me parece que el discurso de las derechas siempre fue que el 6% iba a capitalización individual. ¿Se podría haber movido de eso? Sí, que el 5 o el 4% fuera capitalización individual y nada más, porque en realidad no se necesita subir tanto, sino que se puede hacer menos. Lo que es raro es lo que está ocurriendo ahora, en 2 niveles. Por un lado, que se le vaya a conceder un 0,5 o lo que sea para, comillas, solidaridad y mejorar las pensiones de las mujeres, algo muy deseable, pero que la forma es muy discutible. Y en segundo lugar, darle un préstamo al Estado. En cualquier país serio los préstamos se le hacen a las personas por parte del Estado y no y las no personas prestándole al Estado. Pero a mí me parece que lo que ha estado fuera, y yo no lo he escuchado, a lo mejor tú que estás más en el día a día de las noticias lo has escuchado, yo no lo he escuchado y lo digo aquí por primera vez. A mí me parece que lo que ha faltado discutir es el tema de fondo, que es la legitimidad que podría tener un préstamo de las personas al Estado. Yo creo que es una discusión muy de fondo, muy profunda, que el Estado, a través de 2 cuerpos, el gobierno y Chile Vamos, obliguen a las personas a prestarle dinero al Estado. Y esto termino con una cosa. Si tú miras el proceso en el cual estamos, Chile debería tener mucha más plata. Debería tener mucha más plata en función de la reforma tributaria que promovió el ministro Arena en 2014, que iba a recaudar más de lo que ha recaudado. Esa reforma la aprobó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es decir, la nueva mayoría, y Chile Vamos, con excepción de Bópoli. Bueno, hoy día la forma de solucionar la falta de plata es que nuevamente los mismos le dicen, ya, como no resultó esto, que las personas le presten al Estado porque el Estado está muy alicaído. Yo creo que el tema de la legitimidad es un tema que se va a comenzar a instalar en la opinión pública si es que efectivamente la discusión adquiere más visos de seriedad. Y vamos a ver cómo impacta en el devenir político y en las candidaturas presidenciales. Alejandro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Perdón, pero te tengo un libro de regalo. Una historia de Chile 1960-2010. Este es el tomo 1. Lo estamos publicando en la Universidad de San Sebastián. Van 9 tomos publicados. Yo fui el director general hasta el tomo 9. Este es para ti el tomo 1, Chile a mediados del siglo XX. Democracia, esperanzas y frustraciones. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por el regalo y también, por cierto, para todos los interesados en el tema, con esta colección de la Universidad San Sebastián. Ahí está. Ya. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hablemos a las 12. Gracias, Alejandro. Sigan con nosotros. Viene Entretiempo con los deportes aquí en TTC en Vivo. Muchas gracias por estar ahí.